buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Mi nombre es Maribel Domínguez, soy técnico del área de desarrollo local y creación de empresas. En esta ponencia voy a actuar como moderadora. En cuanto al tema de las actividades y programas que desarrollamos desde esta concejalía, si queréis al final de la ponencia, o incluso yo estaré todo el día por aquí, podéis contar con me pongo a vuestra disposición por si tenéis alguna pregunta, alguna duda. Concretamente yo trabajo en el área de creación de empresas para constituir empresas y promocionar el área de creación económica del municipio de Collado Villalba, pero atendemos a toda la zona noroeste. En cuanto a la ponencia de hoy, que se titula Crea tu perfil con competencias de empleabilidad y comunícalo, vamos a contar con la asistencia con la ponente Noemí Merchant Juste, que es asesora de talento profesional, coach ejecutiva y responsable de transición profesional de CAECEN. Ella cuenta con una amplia experiencia en consultoría de desarrollo organizacional, de liderazgo, feedback 360 y coaching. Lleva más de 10 años de experiencia en formación organizacional y de equipos de empresa, como ya he comentado, y su logo o su lema es: todo lo que necesita una persona cabe en un concepto, reformularse. Con Noemí vamos a aprender a identificar el talento en base a nuestras competencias y las claves para comunicar con impacto. En concreto, ella se va a centrar en identificar tu talento en base a tus competencias clave y el modo de aportar un valor añadido para que te seleccionen. Conocerte para adaptar tu talento al objetivo profesional que te has marcado en función de la dinámica del mercado. Reformularemos tu objetivo a corto plazo para ser muy flexible y ganar en adaptabilidad. Como digo, es una ponente con muchísima experiencia de la cual vamos a poder aprender muchísimo. Espero que podáis iros de esta ponencia con muchas herramientas para la búsqueda de empleo, incluso para la mejora del empleo. Muchas gracias y os dejo con ella. Gracias, Maribel. Bueno, pues buenos días. Espero que tengáis todavía energía, porque realmente la ponencia de Marta ha sido brillante y energética, y creo que con la mía no os vais a dormir, pero no va a ser el mismo estilo, ya os aviso. Tampoco pretendo que sea una clase teórica, porque estamos aquí en un evento de empleo y esto nos tiene que servir. Una cosa que ha dicho Maribel que me ha encantado es lo de que todo lo que cabe dentro de ti, de tu empleabilidad y tu búsqueda, es una palabra que es reformularte, porque soy muy enemiga de la palabra reinvención, que es que me pone muy nerviosa, porque tú ya te has inventado, ya eres la persona que eres, y lo único que hay que hacer es contárselo al mundo, porque tú ya eres, y te tienes que llenar de esa capacidad de convicción, como decía antes Marta, sobre ti mismo, de lo que tú vales y de lo que es tu talento, para después contarlo bien, porque si no te puedes quedar a medias, pues por todos esos problemas que a veces tenemos de las prisas o de lo que el otro nos demanda, y no nos damos cuenta de que todo nuestro valor está dentro, y lo único que hay que hacer es pararse, pensar, analizarse y simplemente reformular, ¿no? Bueno, pues sobre esta idea, como ya lo has comentado, has presentado muy bien los objetivos de la sesión, pues yo solamente os digo, lo que tenemos que plantearnos en nuestra vida es que el cerebro es como un paracaídas que solo funciona cuando lo tenemos abierto. Esto es de Einstein, o sea, es una frase sencilla, pero con una capacidad de profundización muy elevada, porque es verdad, nosotros vamos a funcionar muy bien cuando estamos abiertos a los cambios sobre nuestras actitudes, o también un poco el cambio de mirada al fondo. Miras hacia adentro y luego miras al fondo y te das cuenta de lo que hay que compensar o cómo podemos adaptarnos. Entonces, todo este tema de la empleabilidad, que es lo que nos trae hoy aquí, también es importante centrarlo desde este ámbito, desde el ámbito de para adentro. O sea, yo recuerdo una frase de Gregorio Marañón que él comentaba, o sea, no es tan importante el ir para adelante o para detrás o para la izquierda o para la derecha, sino para adentro. Primero hacia ti, descubre quién eres para después ya poder ir hacia adelante, hacia detrás, hacia la izquierda, hacia la derecha, ¿no? Pero primero tú. Entonces, este niño con los ojos vendados nos recuerda esa idea. ¿Yo qué soy? ¿Qué puedo hacer para ser más empleable? Pues con los ojos cerrados, un poco parafraseando también
el 10% resto visual que decía Marta que tenía para competir, pues yo me pongo una venda en los ojos y entonces decido lo que va a ser mi perfil de empleabilidad, que es lo que tengo dentro. Después ya lo voy a comunicar, ¿no? Bien, pues hay una frase que me hace mucha gracia, ¿no? Que también nos puede servir como referente también para estos temas, es esto: 6 humildes personas o servidores me enseñaron lo que sé, ¿no? Lo que sé de mí, quién, dónde, cuándo, qué, cómo y por qué. Todas estas preguntas me las hago a mí misma alguna vez sobre mí: quién soy, dónde quiero estar o dónde estoy, ¿no? Cuándo voy a dar ese paso, qué quiero hacer cuando dé ese paso, cómo me veo. El otro día estaba en una sesión con un grupo es un colectivo al que doy formación, que son personas en riesgo de exclusión y les estamos preparando con competencias de empleabilidad, ¿no? Y entonces les hice el ejercicio de ¿dónde te ves dentro de 5 años? Y una de ellas dice: yo me veo viuda. Entonces yo le digo: pero por favor, un poquito más de optimismo. Y dice: no, es que ya los años que me quedan ya son pocos, ya quiero empezar a trabajar, pero es que mi marido ya es mayor. Yo digo: por favor, ese tono, no quiero investigar, ¿no? Pero eso, ¿cómo te ves tú o dónde te ves tú dentro de 5 años? Pues preparamos ahora esa trayectoria. Y luego es una cosa que me gusta mucho, cuando empezamos a rastrear y a ver cómo me puedo yo reformular, hacerte preguntas, ¿no? El poder de la pregunta es impresionante, o sea, es inabarcable. Tú cuando te haces una pregunta, te puedes contestar interiormente o no contestarte interiormente. El caso es que la pregunta ya está lanzada, ya te la has hecho y en algún momento, los segundos siguientes o los minutos o la tarde, depende de la carga que tenga esa pregunta, tú no vas a tener más remedio que responderte a esa pregunta. Y esto es por un fenómeno muy curioso, que es que cuando tú tienes el signo de interrogación y lo giras, se convierte en un gancho. Las preguntas son ganchos. Por eso es tan interesante y por eso era tan importante lo de los 6 humildes servidores, ¿no? Cuando tú te haces preguntas, te quedas enganchado en esa pregunta y además no hay que tener miedo a las preguntas. Es muy interesante elaborar respuestas, ¿no? Pero la pregunta en sí es una ayuda. Entonces, hoy por hoy, en esta sesión, ¿qué puedo hacer yo para empezar, para buscar, para reformularme, para ver, ¿no? Pues interesante. La ventana de Johari, no sé si la trabajáis, pero es muy interesante porque tú cuando te conoces y hablas de ti, pues está bien, ¿no? Hablas de ti, de lo que sabes, de lo que has navegado en tu interior, tu experiencia, tus habilidades, que ahora lo veremos, y bien, ¿no? Pero cuando tú hablas de ti y los demás conocen cosas que tú no sabes, estamos en una gran zona que a mí me encanta y que además es la gran zona que las personas dedicadas a selección más miran, que es las zonas ciegas, ¿no? Lo que yo desconozco de mí pero que los demás ven, que es lenguaje no verbal, actitud corporal, un poquito también actitud vital, cómo estás en una entrevista, en una conversación. Da igual los nervios, porque también esto es el típico tópico, que por favor tómate algo antes de una entrevista porque si se te ve muy nervioso, evidentemente como los actores de teatro y de cine, ¿cómo no van a estar nerviosos cuando se deben a su público y quieren hacerlo bien para el público? Es evidente que están nerviosos. Tú en una entrevista estarás nervioso, nerviosa, normal, ¿no? Pero no es lo más que van a mirar, sino lo que van a mirar es cómo eres tú. Te han llamado, han visto tu perfil, les has enviado el currículum, no lo han encontrado en internet y lo que quieren es conocerte a ti, ver cómo eres tú, ver esas zonas ciegas que a lo mejor tú no eres consciente porque no te estás viendo cuando estás actuando, pero los demás sí que ven, ¿no? Y detectan. Y muchas veces son lo que compran, ¿no? Bueno, pues esto es importante, ¿no? Orientarte. ¿Cómo te vas a orientar? Lo necesitamos todos, ¿no? Nosotros tenemos esa brújula en nuestra mano y además ahí está, ¿no? O sea, tenemos ese poder de tener esa brújula y decir ¿dónde quiero ir? ¿Y cómo estoy ahora mismo? ¿En qué localización estoy? No tengo el móvil, no tengo el Google para ubicarme, sino yo, a secas, ¿cómo estoy? Es interesante. Por eso empezaba la pregunta de ¿te conoces? ¿Qué puedo hacer para ser más empleable? Y ahora de esta manera, no sé si lo veis bien, porque son unos círculos que son concéntricos y están alrededor del yo, ¿no? El yo, la persona que soy yo, tiene muchas identidades y muchas facetas. Yo tengo la pregunta clásica de quién soy, y ahí está todo lo que yo considero fortalezas, habilidades, logros, todas mis competencias. Luego, ¿qué sé hacer
Aquí ya esas habilidades y fortalezas se van alimentando más con cursos, formación, experiencia pura, ¿no? Que me ha ido dando pues como más herramientas que no cambian nada a la persona que yo soy, pero que me van enriqueciendo con lo que yo sé. Y es muy interesante, ¿no? No quedarte de modo estático, por muy bien que estés, sino seguir evolucionando, buscando formación, ¿no? ¿Qué quiero hacer? Porque a veces nos marcamos objetivos de largo alcance o incluso objetivos que otros se marcan, y como decía antes Marta, no te marques los objetivos de los demás, márcate los tuyos, los que tú, conociéndote, puedes y quieres, sobre todo que partan de un deseo, ¿no? De un quiero llegar a esto, motivado por unos valores o por una pasión, ¿no? Por una pasión por conseguir pues un reto, ¿no? ¿Y cómo estoy ahora? Porque esto casi que determina mucho el proceso de búsqueda y de movimiento de tu perfil. ¿Cómo estoy ahora? Porque puedo estar en un momento de poca salud, de fatiga o sin desayunar, o con un estado de preocupación muy alto, y a lo mejor no estoy en las mejores condiciones para presentarme a una entrevista o para comunicar quién soy, porque algo me va a fallar. Tengo que saberlo, ¿no? Tengo que saber cómo estoy de ganas y de emociones. Hacerme un chequeo. Os recomiendo también, supongo que lo hacéis, pero que hagáis ejercicios de meditación, de relajación, porque ayudan muchísimo a temperar y a estar como más serenos a la hora de tener una conversación, ¿no? Respirar bien, tomarte tu tiempo, no correr al hablar, no hay que hablar muy rápido para demostrar que eres muy inteligente. Eso es lo que ha dicho Marta, que me ha chiflado, de no seas como los demás o como los demás quieren que tú seas, sino sé tú mismo. Tendrás muchísimo mejor resultado cuando te muestres como eres, no con esa imagen deseada que los demás parece que demandan y que no te permiten ser tú, ¿no? Bueno, y luego las creencias, ¿no? Todos tus ideales, tus pensamientos a la hora de buscar ese trabajo o ese puesto. Luego aquí hay buenas noticias y malas noticias, ¿no? Bueno, pues la OCDE publica pues informes, ¿no? Es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y publica informes que pueden resultar pues como cuando te hablan de la subida del IPC y bueno, pues todas las noticias económicas que nos ponen tan nerviosos. La noticia así como más alarmante dice que en el 2030 van a desaparecer 75 millones de empleos, ¿no? Que es el 80% de los empleos que existen ahora, y te quedas un poco tiritando y dices, a ver, pero ¿qué está pasando, no? Porque me dicen esto, lo que me faltaba, ¿no? Pero es una buena noticia, porque si la analizas y sigues leyendo ese informe, pues resulta que es que van a aparecer nuevos empleos. Esos desaparecerán, pero es que aparecerán muchos más, 133 millones de puestos de trabajo nuevos, un 85%. Perdemos 80, ganamos 85. ¿Y qué ocurre con esta noticia? Que ni te cambia, ni te quita, ni te pone, simplemente te reformula. Y eso es a lo que quiero ir ahora. Te reformula porque son empleos que los vamos a generar nosotros con nuestro modo de ser, con nuestro modo de adaptarnos a las tecnologías, a la era digital, a la era de la comunicación, que ya no es como antes, no es como hace 5 o 10 años. Hemos cambiado muchísimo, y eso es lo que genera nuevos títulos para los empleos. No que desaparezca la actividad en sí, sino que los vamos a generar con nuestras competencias, ¿no? Con nuestra autodefinición, que es muy importante también. Estamos haciendo, pues como en los abogados y en la justicia, estamos haciendo jurisprudencia en el ámbito del empleo y en el ámbito laboral. Estamos generando nuevos empleos con la vida misma. Y aquí estamos simbolizados cada uno de nosotros, y no sabemos todavía, ¿no? Hay como sombras, pero estamos aquí, ¿no? Perfiles diferentes, estilos diferentes de personas. No sabemos cómo se van a llamar, pero sí sabemos que ya están, ¿no? Ya están porque estamos, ¿no? Y sí que sabemos algo que también es muy bonito y muy revelador, que son las competencias que nos van a demandar, ¿no? Y esas competencias que ahora vamos a pasar a verlas, ¿no? Porque son las competencias que se ha estudiado por el Foro Económico Mundial. Se ha hecho un análisis de los deseos, las demandas, las necesidades de las empresas en Europa y en el mundo, y confluyen y se unen
en estas, ¿no? Son varias que prácticamente las tenemos todos, ¿no? Las vamos a ir desgranando. Aquí no se ve muy bien, pero lo veremos mejor y vamos a ir una por una. Y son competencias que se han creado por los usos y costumbres de los empleados en las empresas. Por eso digo que es bonito, porque las hemos generado nosotros y las vamos a seguir enriqueciendo y alimentando. Aquí tenemos como una batería de, ¿sabes? Estas imágenes que aparecen en internet de las variedades de nombres y denominaciones que se pueden aplicar a las competencias y a las habilidades, ¿no? Iniciativa, creatividad, algunas salen más que otras, confianza en ti mismo, motivación, responsabilidad. Bueno, pues todas estas, después de mucha batería, al final la creatividad y la imaginación te hacen llegar a más, ¿no? Y vemos que todo tiene un porqué y todo tiene un origen, ¿no? Una persona es y luego tiene unas formas de comportarse en lo personal y en lo profesional. Hay unas habilidades que aplica a lo personal, en su vida misma, cómo se desenvuelve en su vida, pues el que organiza fiestas, el que convoca a mucha gente, que tiene don de gentes, que negocia muy bien, que cambiaba cromos en el colegio y de mayor es un comercial impresionante, porque de atrás viene toda una habilidad, ¿no? Una forma de ser. Entonces llega a ser una competencia profesional esa habilidad, ¿no? Se aplica al trabajo y pasa a ser competencia profesional. La defines bien y la enmarcas como una competencia que puede ser necesaria y usada en un perfil, en una descripción, autodescripción de ti mismo, ¿no? Entonces, vemos que hay unas competencias básicas que nos distinguen, que son capacidades, modos de hacer, habilidades, apoyados en destrezas, en conocimientos, en cómo nos comportamos socialmente, ¿no? Capacidad de trabajo en equipo, pues, por ejemplo, las que influyen más en el trabajo son el liderazgo, que no significa ser jefe, sino ser líder, que es muy diferente. Esto daría para un debate y es también muy interesante, ¿no? El liderazgo que tenemos cada uno de nosotros, que todos tenemos, ¿no? La inteligencia emocional, demandada y necesaria. La capacidad para trabajar en equipo, también muy importante y muy demandada por la sociedad y por las empresas. Resolución de problemas, espíritu crítico, la aceptación del cambio. Bueno, todas estas habilidades de comunicación decisivas hacen a una persona hábil y capaz de moverse en un mundo laboral con destreza. Luego hay cosas que no son competencias y que tampoco importan mucho y que tampoco podemos permitir que las personas que seleccionan se queden ahí, que es tu personalidad. Si eres tímido vas a seguir siendo tímido y no pasa nada. Yo soy tímido y no pasa nada. O si soy una persona tranquila, pues tienen que saberlo, que a mí no me pueden poner en una mesa de negociación agresiva y dura o en un trabajo donde se requiera de mí pues una agilidad y una movilidad que yo, por mi forma de ser, soy una persona tranquila, que trabajo muy bien en entornos seguros, predecibles y estables. Esto no es una competencia, es un modo de ser que pide respeto. Respétame como soy. No me hagas, pues no sé, una cirugía. No me hagas cambiar tanto que luego yo no me reconozca, porque llegará un momento en que si yo estoy trabajando, eso para mí será muy estresante y caeré enfermo o caerá mi rendimiento. No compensa. Tenemos que ser nosotros mismos y saber decir, aquí no, aquí sí. Yo no puedo estar trabajando en un ambiente de mucho estrés porque pierdo fuerza, ¿no? O en un ambiente donde no haya conocimiento de las competencias que se desea para mí, ¿no? Necesitamos que además es una demanda que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues las características de edad o de no edad o de tal, esto también daría para mucho, ¿no? Hay veces que uno mismo se hace autosabotaje y dice, soy mujer, pero bueno, o sea, ¿eres mujer? Pues como eres persona, ¿no? Vale, ¿quieres trabajar? Sí. Olvídate de eres mujer, hombre, mujer en mundo de hombres en un lugar de tiburones. Olvídate por ahora de eso porque te estás haciendo autosabotaje. Piensa en tu perfil, ¿no? Piensa cómo te puedes defender en esto. Yo empecé haciendo coaching ejecutivo con hombres muy exigentes que me miraban con lupa, pero es que yo no iba pensando
tengo poca edad, soy mujer, a ellos les gusta más negociar o hablar de su perfil con un homólogo y no con una mujer porque se sienten como que están utilizando un paño de lágrimas. Yo es que no me entretuve en eso, me entretuve en ir al fondo de la persona y ayudarle en su core, ¿no? En su núcleo y trabajar ahí, pero no en qué va a decir de mí. O sea, el coach desaparece en una sesión, no es él. O sea, se tiene que centrar en la otra persona. Bueno, pues nos pasa al cambio, nos pasa mucho a la hora de buscar empleo. Es que tengo más de 40 años, es que ya nadie me va a querer, lo que decía Marta. Un momento, pero te lo estás diciendo todo tú, ¿no? O no tengo el estilo. Bueno, pero a ver, es que no se contrata, salvo que estés trabajando en una agencia de modelos, no necesitas ir a una entrevista como de boda. Es que a veces, yo también se lo digo a mis clientes, pero no vayas de boda a una entrevista, vete casual. Vete normal, ¿no? O no necesitas dar una imagen excelente, impecable, sí de cuidado personal y sí de que demuestre que igual que tú te vienes aseado a una entrevista y con una cierta dosis de elegancia, que probablemente sea la que vas a utilizar todos los días cuando yo te contrate, igual que cuidas tu aspecto físico, vas a cuidar todo lo que haces. Eso es lo que yo compro. Esa es la zona ciega que yo compro cuando hago una selección. Que esta persona sea amigable, fácil, normal, ¿no? Sencilla, que no sea frozen, ¿no? Y bueno, pues así cada una de las cosas que nos envuelven. Entonces, hay competencias genéricas más comunes para varias ocupaciones que no son específicamente las que demanda el Foro Económico Mundial, que las vamos a ver en la siguiente slide, pero que sí que son profesionales y conviene también ir viendo. Las tengo, las puedo desarrollar más o menos, necesito tenerlas todas. Ahí está mi pregunta y mi respuesta por dentro. Pero sí que es cierto que a mayor capacidad de tener más competencias y habilidades profesionales o sociales, más empleable voy a ser. Y esto es interesante, ¿no? O sea, da igual tu carácter, lo que decíamos, tu personalidad, pero sí que tengas una motivación por el logro, que seas constante, que seas responsable, que tampoco lo tengas que decir, sino que ya lo eres y ya está, lo demostrarás, ¿no? Pero tú mismo para adentro, no para ponerlo en el currículum, sino para adentro, estas son las que tienes que chequear y decir, ¿las tengo o no las tengo, ¿no? La tolerancia a la frustración, habilidades sociales, que me mandan a una feria y no me muevo del miedo, ¿no? Porque no sé con quién hablar, ¿no? Yo tengo que ser una persona que sirva para todos los entornos, ¿no? Gestión del tiempo, que me sepa organizar bien, las emociones, manejar el estrés, son muy básicas, ¿no? Muy genéricas y muy básicas que me van a ayudar. Y luego están las esenciales, las demandadas y las que además me definen como un profesional donde hay futuro, ¿no? Podríamos decir, las que recomienda el Foro Económico Mundial son competencias para el futuro, para que tú permanezcas más tiempo en una empresa, independientemente de que tú también tengas tu modo de pensar y de ver la vida o de adaptarte a los objetivos que la empresa te marca, porque dices, me encaja trabajar aquí, me gusta la filosofía, no me gusta el propósito de esta empresa, pero son pues la adaptabilidad, que es flexibilidad, para estar en modo presencial, en modo online, o que me digan hoy aquí, mañana allí. No que me saquen de mi zona cómoda y que me pongan contra las cuerdas, no es tanto eso, sino que yo sea adaptable, que me puedan pedir lo que sea y que yo diga sí, no, o que pueda dar mi parecer, pues no estoy tan de acuerdo, me gustaría que esperáramos un poco, todavía no es el momento, pero que yo sepa tener una capacidad de adaptabilidad. Después el pensamiento crítico, que yo sepa también cuestionar lo habitual del día a día y exponerlo, ¿no? O hablar de pros y contras. Esto es importantísimo en las empresas hoy por hoy, y esto es el 85% de los empleos que vamos a generar, los vamos a generar a partir de estas competencias. La empatía, que yo sepa entender a un cliente muy distinto a mí, que me sepa poner en su lugar y adaptarme a lo que me está pidiendo, reclamando, lo que pueda necesitar, ¿no? Luego mi integridad como persona y mi compromiso también con la empresa, porque me van a contratar para que yo permanezca ahí un tiempo, ¿no? No puedo ser una persona inestable, que no sepa lo que quiere, porque previamente no tengo tampoco un sistema de creencias o una integridad, ¿no? Optimismo, vital y fundamental para todo. Es una competencia, es una habilidad, es un modo de ver la vida, pero también es muy importante, y más
para los entornos VUCA, que ahora veremos, que son los entornos más vulnerables que nos rodean ahora, ¿no? Y hay que ser optimista. Después la proactividad, porque yo tengo que estar dispuesto también a solucionar problemas que al principio pues yo no tenía, ¿no? Que me surgen de repente en el puesto de trabajo, en la compañía o en mi vida, y tengo que tener claro cómo puedo saltarme una valla, cómo puedo dar un giro, cómo puedo sortear las dificultades. Necesito tener ese nivel de proactividad, de no retraerme, sino de avanzar, ¿no? Son habilidades que se van adquiriendo con el tiempo y llegan a ser competencia cuando se consolidan bien, cuando se pueden como etiquetar, ¿no? Os estoy describiendo todas estas para que a la vez vayáis como chequeando, la tengo, la deseo tener, todavía no, pero es posible que yo la vaya a trabajar en los próximos meses, porque ya me lo sé, ya me lo han dicho, ¿no? La resiliencia también tiene un poco que ver con la adaptabilidad, pero es, pues eso, muchas veces llegan noticias negativas y dentro de la compañía, fuera, y necesitamos tener ahí un sistema fuerte, ¿no? De flexibilidad, como en el judo, saber caer y saber levantarte. Bueno, y luego aquí está como todo a la vez, todo lo que sería lo que rodea al yo. Lo que rodea al yo ya formado como un profesional que va a dar un paso hacia una entrevista, a una feria, va a estar en un ascensor y va a estar con el presidente de una compañía. Todo ese yo en 2 minutos tiene que saber decir lo que sabe, lo que le gusta hacer, ¿no? Lo que quiere hacer y lo que todavía está ahí en búsqueda, pero que puede, ¿no? Esa aptitud para, ¿no? Y eso es muy importante, que yo tenga como ese circuito, que lo tenga, pues a lo mejor no está 100% el poder hacer, pero que quiero y puedo. Entonces voy a hacerlo, ¿no? Voy a ir para adelante. Bueno, entonces ahora vamos a hacer el clásico ejemplo que a todos nos hace tocar tierra, que es que tú dices, vale, yo sé que ahora mismo estamos en un momento de transición energética y yo tengo que saber pues todo lo que es la huella de carbono, la cuota que tengo que pagar por la contaminación atmosférica, etcétera, etcétera. Tengo que estar al día de estas cosas. Depende de mi puesto de trabajo deseado y de mi perfil, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos este anuncio de transición energética, porque ahora vamos a la electrónica de potencia y tenemos que ir como quitando huella de carbono, ¿no? Bueno, pues claro, yo tengo que saber adaptarme a ese anuncio que me llega, ¿no? O a ese anuncio que veo en internet, y tengo que saber, ¿no? Hablar de mí, porque si me están diciendo buscamos un ingeniero de software, roleo porque el anuncio no me lo sé, ¿no? Con experiencia preferiblemente en Python, tal, pasión por el mundo de internet de las cosas y los datos, bueno, pues a mí me están diciendo ya cosas. ¿Encajo o no encajo? Bueno, pues yo tengo que conectar con esa capacidad que me están diciendo que necesitan de mí, de perfil duro, ¿no? Porque necesitan que sea un ingeniero con esas habilidades, pero también tengo que contar un poco mi pasión por ese mundo, porque si no lo van a notar, ¿no? Que yo tenga como una inclinación hacia todo este tema de la sostenibilidad medioambiental, de los cambios del planeta, ¿no? Me tengo que conectar de alguna manera, se me tiene que notar. No tengo que ser solo el ingeniero que es experto en electrónica de potencia. Este es el ejemplo que quería poneros. Lo mismo ocurre con las noticias. Encontré esto que me encantó, de Amanda Ripley del Washington Post, que analizó, ¿no? Decía que las noticias ahora mismo no están diseñadas para humanos y necesitan un replanteamiento, porque hay que reformularlas, porque todo son malas noticias, ¿no? Y es verdad, ya se han hecho muchos estudios, hay datos, ¿no? Que no estamos preparados para recibir tantas malas noticias. Esto lo vimos en pandemia con los telediarios. No convenía ver muchos telediarios, uno al día, y si era posible, mejor radio, ¿no? O mejor un periódico digital que te bajara 2 rayitas la intensidad del miedo que se estaba generando. Bueno, pues todos estos estudios al final a lo que nos han llevado es que no estamos preparados para noticias negativas, y que se pueden programar a través de algoritmos la conexión entre noticias buenas, noticias menos buenas, o noticias un poquito que nos ayuden, ¿no? Que nos den esperanza, que fomenten la imaginación, pero no todo embutido a saco con
noticias que nos alteran el estado de ánimo, ¿no? Hasta en el mundo del periodismo y del periodismo digital se han planteado el trabajo con algoritmos para que los consumidores no se alejen de leer y de comprar sus periódicos, porque ahora también hay una crisis en el mundo del papel, ¿no? Y por eso están los anuncios que van como transversalmente compensando ciertas páginas, etcétera. Y también, por otro lado, hay algo en lo que yo creo mucho, es que es como este chiste, ¿no? O sea, mamá, yo fui descargado. No, hijo mío, tú no fuiste descargado, tú naciste, ¿no? Pues eso, no todo lo vamos a digitalizar. El ser humano, si la máquina no es nada, pero es que la máquina, bueno, no es nada, no, necesita la máquina, y la máquina sin el ser humano no es nada. Hay que llegar al punto medio de equilibrio, de razonamiento. Es que, en fin, no nos vamos a meter porque sí quedaría para muchísimo, ¿no? Todo este tema de la digitalización y de los chips, ¿no? Pero es interesante y fundamental que los primeros que nos lo creamos somos nosotros, que el foco lo tenemos que poner en la persona, porque es el centro de la energía, el mantenimiento de la energía, es el centro de la tecnología. No todo está en los algoritmos, ¿no? Somos nosotros los que manejamos los algoritmos, y no todo está en lo que el algoritmo me está queriendo decir, porque es que llega un momento que haces preguntas en una charla, cuando te pones a hacer las charlas con una empresa que no te funciona el aire acondicionado y resulta que es una máquina, que llega un momento que dices, al final tengo que hacer la llamada, porque es que con esto no nos estamos aclarando ninguno de los dos. Es como piñón fijo, ¿no? Por eso, porque no está del todo perfeccionado. Y luego vemos aquí también, ¿no?, que las empresas demandan personas, y que al final las competencias del Foro Económico Mundial son maravillosas, estupendas, porque también son muy orgánicas, pero las empresas demandan profesionales persona, ¿no?, que sean creativos, que tengan habilidades sociales de hablar, de comunicarse, que sepan también manejar la tecnología y decir, ahora apagamos los móviles y pensamos, y ahora hablamos, ¿no? Que sepan hacer este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que quiere una empresa, un ser humano, ¿no? Bueno, pues, y aquí están luego las otras competencias, flexibilidad, sostenibilidad, pues todo esto, ¿no? Y por supuesto el compromiso con el proyecto para que duren en el tiempo, que no se vayan porque se han cansado, que también esto es un fenómeno muy curioso, ¿no? El fenómeno del cansancio de los profesionales que se aburren porque no les dan proyectos. Y es verdad, yo creo mucho en esto. O sea, mi vida es un proyecto y yo me aburro si no tengo un proyecto. Si para dentro de 3 meses no tengo nada nuevo o algo que me suponga pues como un sueño para generarlo, y luego ya veremos si llega a término o no, pues es verdad que para mí hay un poquito de aburrimiento, un poquito de tedio, ¿no? Tengo que buscar siempre puntos de ilusión. Pues así con todo, ¿no? Necesitamos soñar con cosas, tener proyectos, y en las empresas necesitamos proyectos. No es el día a día, sino qué proyecto hay para mí o qué proyecto puedo desarrollar. Porque además enriquezco mucho más la vida de la empresa, me enriquezco yo y hay dinamismo, y además permanezco. Si a mí un empleador me da proyecto, me quedo. Si no me lo da, pues me voy a aburrir, porque es todos los días lo mismo, ¿no? Es verdad que yo también me lo tengo que buscar dentro de lo que me han asignado, pero es fundamental, ¿no? Luego aquí os pongo una slide de que el 97% de los reclutadores tienen en cuenta las soft skills, que son las competencias de las que estamos hablando, ¿no? Y las buscan, pues en el 95% las ven durante la entrevista, ¿no? Es que en la entrevista se ve mucho de cómo eres tú y de tus habilidades. Luego lo verifican en un 37%, ¿no? Lo verifican buscando referencias del candidato. En un 35% las confirman y las constatan por medio de test psicotécnicos. Bien, ¿vale? Porque claro, no vas a meter en tu casa a un psicópata. Necesitas, si el tema es importante, necesitas garantías de que el profesional que te está encantando te vaya a generar una viabilidad para tu proyecto, y que además pues que esté equilibrado, ¿no? Hay trabajos que requieren esto, ¿no? Y bueno, pues ya está, ¿no?
seguimos con el perfil blando, pero me lo voy a saltar porque no estoy mirando la hora. Maribel, tú me dices. 12 y 25 y 23. Vale, fenomenal. Quedan 7 minutitos. Y vamos a ir más rápido porque lo de las soft skills, traducido perfil blando, es esto que tú puedes demostrar en una entrevista que eres tú mismo, ¿no? Entonces, esas competencias en una entrevista, tú puedes llevar un modelo tipo ¿no? Que es un perfil objetivo que no tiene un gran historial, pero que sí que tiene la esencia. Esto se podría decir que es como que es un código de barras o un QR que tú le pasas al profesional y ahí está todo, ¿no? Entonces, tú en tu definición y en tu preparación de tu perfil para la entrevista, es bueno que tengas claro tu titular, tu experiencia avalada por los títulos que, en fin, realmente tengo un título y luego lo desarrollo en una experiencia, y las competencias, fundamental, ¿no? Aquí están. Es vital que tú hables de esas competencias para que también les dé ganas de entrevistarte a la persona y tú puedas seguir ese guión cuando hablas de ti. Otra forma de decirlo, pues aquí, ¿no? Aquí está condensado todo tu talento y las competencias que lo acompañan. Es otra forma de exponerlo, ¿no? Titular, experiencia, áreas de experiencia y competencias profesionales. Después tendremos los clásicos currículums. Esto lo he trabajado dentro de los programas que yo doy en ayuntamientos para generar tu perfil. Pues distintos modelos de currículum, pero que al final no hace falta ceñirse a un modelo. Lo que tienes que tener claro es que no le falte de nada, ¿no? Que no le falte un lugar donde buscarte, una cuenta de internet si la tienes, tu perfil de LinkedIn o cualquier otra red donde tú puedas haber volcado todo tu historial, porque tampoco se trata de cansar la vista con un papel cuando luego lo pueden ver en orgánico y ampliarlo, ¿no? en digital, ¿no? Se trata de ayudar y facilitar la lectura del currículum, pero tenemos que dejar claras estas cosas: el titular y las competencias y habilidades demostradas. Se van a fijar muchísimo en eso. Luego la parte técnica, por supuesto, la vas a poner cronológicamente, como la has desarrollado, con logros, ¿no? Éxitos. Esto daría para otro tipo de taller de logros y de cómo defines, ¿no? Pero al final, para mejorar tu perfil, pues lo importante, no sé qué es, pero bueno, sí. Es que tú sepas decir lo que tienes y lo que todavía estás en búsqueda, pero que estás deseando aprender, ¿no? De la empresa. Entonces, pues, y todo lo que son tus aprendizajes. Os tengo aquí como referencia esta idea, pero os recomiendo que lo busquéis, ¿no? No sé si conocéis la teoría del círculo de oro de Simon Sinek. Bueno, pues esto sería como casi llegando al final de lo que yo quería decir. Simon Sinek es un speaker, orador, experto en recursos humanos y en competencias y en habilidades, liderazgo, bueno, americano, buenísimo orador. Y él habla que cuando tú estás hablando de tu perfil en una entrevista o en una mesa de negociación, la gente puede escuchar lo que tú haces con cierto interés. Le puede servir, ¿no? Conocer a lo que te dedicas. Si tú hablas de tu qué, pues bien, estás como en la base de, bueno, me interesa o no me interesa. Si hablas de cómo lo haces, pues puede también captar un poco la atención, ¿no? Yo cómo desarrollo, cómo trato yo con cada cliente de modo individual, porque en grupal me parece que se pierde, que se diluye, que no se centra la confidencialidad, que no llego tanto al corazón de la persona, ¿no? Estoy hablando de mí, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo lo hago? Individualmente, creo que tiene mucho más jugo una sesión que en grupal, ¿no? Donde la gente no se expone, es más tímida y no comunica igual conmigo. Pero ¿por qué lo hago, ¿no? Y el por qué, si yo lo hago porque no me gusta dejar a nadie a la vera del camino, porque cualquier persona que pase por mi lado para mí es importante, pues yo ya te estoy hablando de mi fondo, ¿no? De mi porqué en la vida, de mi misión, de mi pasión, de mi propósito. Y es que son las personas. Entonces, si tú me escuchas y estás buscando ponerte en manos de alguien que te ayude, lógicamente el qué y el cómo lo tiene mucha gente, pero el por qué a lo mejor te convence más, ¿no? Esto es, pues,
es un universal. Simón Sinek lo explica muy bien, lo podéis buscar en internet, y es un universal, pero realmente lo podemos trasladar a nuestra candidatura. ¿Cómo hablo yo de mí? Bien, pero ¿por qué hago lo que hago y por qué estoy hablando de lo que estoy haciendo, ¿no? ¿Por qué estoy aquí en esta entrevista? Y es interesante también decir y exponer en esa reformulación lo que me gusta y lo que se me da bien y lo que quiero hacer. No tener un currículum con retrovisor que te estoy hablando de todo mi pasado, pero que a ti no te interesa ni siquiera a mí, y te dan ganas de decir, pero ¿por qué estamos hablando de esto? Si yo de lo que te quiero hablar es de que he conocido tu empresa, que me encanta lo que estáis haciendo, quiero formarme, quiero mejorar, me gusta todo el tema renovables, lo que sea, y tengo mucha pasión por esto y lo que sea, ¿no? Y estoy en camino. No lo tengo todavía, pero estoy en camino y te estás mostrando muy natural, ¿no? Bueno, por ejemplo, este es otro tema y otro gran dilema, núcleo y punto de encuentro de muchas cosas en cada profesional, y es la confluencia entre el talento, que es lo que tenemos de habilidad, ¿no?, de conocimiento y de experiencia, entre los valores que empujan y sostienen y acompañan ese talento y la pasión por llevarlo adelante, porque yo puedo estar enfrenada o en paso hacia adelante. Bueno, pues la confluencia de estos tres elementos es la contribución única que tiene cada persona, su verdadera vocación. ¿Por qué estás en la vida? Pues el cruce de estos tres elementos. No sé si conocéis a Stephen Covey, pero es el autor de esta idea, y en el manual, porque yo casi que diría que es un manual, ¿no? No es un libro de autoayuda, es que es un manual de estudio. El libro de los 7 hábitos para gente altamente efectiva describe esta idea y es muy convincente. Y luego Sir Ken Robinson también habla mucho del talento, ¿no? Tiene un libro que se llama El Elemento y habla de esto, ¿no?, que el talento se encuentra en la vocación de la persona. Eso es ya como tu núcleo, ¿no? Y además tu núcleo sano, que es lo que te va a hacer funcionar y recorrer muchas millas. Bueno, pues esto sería el resumen de lo que es un talento, que es la vocación de la persona, más la formación que empuja esa vocación, ¿no?, que le da fuerza, y el proyecto de vida, que es dónde lo voy a poner en juego, ¿no? ¿Dónde me veo yo desarrollándome, ¿no? ¿Cuál es mi campo? ¿En qué espacio? Bueno, pues ese es mi proyecto de vida, que no puedo separar, porque es muy interesante identificar tu perfil, tus capacidades, y luego ponerlo de acuerdo con tu estilo de vida y con tu proyecto de vida, porque si no vas a caer, vas a fallar, no vas a poder seguir, ¿no? Pues estar todo el día en un avión no tiene sentido. No tiene sentido cuando ya tienes familia, cuando necesitas descansar, porque a lo mejor ya con la edad, decíamos, ¿no?, la edad, dichoso tema, pues ya empiezas con los achaques, con los dolores, entonces no puedes estar todo el día como cuando tenías 20 años. Quien tenga 20 años, que lo haga porque es el momento, pero llega un momento que hay que decir, a ver, ¿cuál es mi proyecto de vida, mi estilo de vida? Estoy buscando trabajo hoy con estas circunstancias, con esta persona que soy yo, ¿no? No somos todos iguales, ¿no? Y eso es lo que tú tienes que contar en una entrevista, ¿no? Esto me gusta y además, eso, si tengo esa pasión por ayudar a los demás, no queda mal porque lo digas, al revés, queda muy bien que se te vea humano, ¿no? Muy tecnológico y muy humano, muy de nuevas tecnologías, pero a la vez no renuncio a estos irrenunciables que son mi misión en la vida, mi propósito, ¿no?, que me van a hacer feliz, y además voy a hacer feliz a mucha gente con esa misión, porque se transmite. Cuando uno tiene pasión por algo, es que lo contagia, a veces sin hablar, ¿no? Bueno, pues esa resistencia de una persona que tiene pasión por lo que hace y esa dejadez de la que no lo tiene, ¿no?, pues se nota mucho. ¿Para qué y por qué estoy aquí? Estos son temas que yo me tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué puedo aportar en este entorno, con estas personas? La ética, mi fondo ético, ¿no? ¿Hasta dónde? ¿Cuáles son mis límites? Y no pasa nada, ¿eh? Cada uno tiene un nivel y no pasa nada, cada uno tiene el nivel que puede tener, ¿no? Mientras no seas, lo que decíamos antes, mientras no seas estafador, psicópata, todo va bien, ¿no? Mientras buscas el bien común, todo va bien. Lo malo es cuando ya la ética se confunde con una línea que ya es enfermiza, ¿no?
pero ahí también las personas que entrevistan también saben, ¿no?, detectar que aquí en la sala no hay nadie así, por cierto. Bueno, pues y el compromiso, ¿no?, el compromiso con todo lo que hagas, contigo primero y con los demás, porque os decía antes, los entornos VUCA son entornos que ahora mismo son como la atmósfera que nos rodea tiene estas siglas, ¿no?, que es la vulnerabilidad, la incertidumbre, porque es uncertainty en inglés, la complejidad y la ambigüedad. Son casi todos los componentes, realmente en tono negativo, por cierto, de lo que nos rodea. Entonces tenemos que ser capaces de tirar de lo bueno que hay dentro de mí mismo y de cada uno para decir, ante la vulnerabilidad, ¿cómo reacciono? Yo mismo la tengo, pues ¿cómo voy a ser capaz de entender al otro, ¿no? Y ahí están las competencias del Foro Económico Mundial. La incertidumbre, ¿cómo la manejo? ¿Cómo hago un forcejeo con la incertidumbre, ¿no? Con los ambientes complejos y difíciles, ¿cómo aplico el pensamiento crítico? Y ante lo ambiguo, ¿cómo soy directo, voy de frente, soy honesto, soy auténtico? Porque si no, ¿qué mundo estoy construyendo, ¿no? Esto es muy importante, hacer como la reflexión en esa confluencia, ¿no? Sigo porque estos son como imágenes de haz lo que ves, lo que crees, lo que dices y hazlo, ¿no? O sea, no te quedes con nada, hazlo. También la actitud, que esto ya nos lo ha contado Marta con bastante extensión y gráficamente con su propia vida, ¿no? Yo os estoy hablando de cosas aprendidas, trabajadas con mis clientes, mis creencias, mi día a día, pero Marta ha puesto aquí en escena lo que es una persona con actitud, ¿no? Y os recomiendo que veáis, hay algunos vídeos que ahora no me voy a entretener sobre actitud, ¿no?, que es el plus, que podemos poner un plus y otro plus, ¿no? Es como cuando alguien llega tarde, que ahora está como muy, muy de moda, que hay gente que se organiza mal y entonces no es capaz de decir me retraso, espérame antes de tiempo, ¿no? En vez de avisarte de que se va a retrasar y que va a llegar media hora tarde, pues te avisa cuando tú ya has llegado, ¿no? Y entonces llega y te dice perdón, ¿no? No solo te dice perdón, sino que te dice perdón. Es como la fórmula mágica. Y entonces yo ya digo, es la gente del perdón, ¿no? Bueno, pues el plus es todo lo contrario. Son actitudes que tú pones un plus y otro plus por hacer el bien, ¿no? Por hacer las cosas bien y por pasar a la acción, pues eso, con tono de lucha. Vale. El resultado que tú quieres se prepara, ¿no? Y se prepara pues con mucho esfuerzo. Si no, no lo consigues. ¿Vale? Estás bien, ¿no? Estás un día y otro día, ¿no? Michael Phelps, nadador olímpico. Vamos a la comunicación y tú, Maribel, lo que me digas de tiempo que tenemos disponible, porque veo que sí hay movimiento. Sí, pero si puedes recortar lo que es la parte de la comunicación. Sí, en 2 minutitos. 5, genial, sí. Te vale. 5 minutos y así no os cansáis. Importante, cuando ya te has hecho todo este rastreo, que claro, yo lo estoy diciendo así como muy rápido, pero requiere ir sedimentando, ¿no?, cada una de tus competencias y habilidades. Comunícalo, esto es habla el vino, ¿no? Comunícalo y habla de lo como puedas, ¿no? Y convénceme con ideas que me impacten. A ser posible en 1 o 2 minutos, convénceme de tu pasión, ¿no?, de tu talento, de tus habilidades, de lo que quieres hacer, convénceme de todo eso. No quiero que me cuentes otra vez la historia que ya tengo en el currículum. Ya la tengo delante, no quiero eso, quiero que me hables de ti y que me convenzas de que yo te puedo contratar a ti y que yo voy a estar contigo muy a gusto en mi empresa. Se nos olvida cuando vamos a una entrevista, hay que hacerlo así, con impacto, ¿no? Y cuando me hables, yo te pregunte, háblame de tus debilidades, háblame de tus fortalezas, que sepas, porque lo has ensayado y porque lo has trabajado previamente, porque te conoces, que me demuestres que te conoces, porque sabes encajar una debilidad, un punto, área de mejora, en una fortaleza. Y este es el ejemplo clásico. Yo soy una persona poco organizada, poco previsora, ¿no? Soy un poco del perdón, ¿no? Pero tengo una gran fortaleza, y es que tengo una facilidad muy grande para improvisar y adaptarme fácilmente a los cambios. Claro, ¿cómo lo cuento?, ¿no? Pues empiezo por la fortaleza y desde ahí tiro de la debilidad, ¿no? Soy una persona que tengo una gran facilidad para improvisar, para adaptarme a los cambios, soy muy creativa en el going, ¿no?, en el voy haciendo,
Y en situación de estrés me puedo parecer poco organizada, poco previsora, porque voy muy rápido, porque voy generando el movimiento a la vez que voy hablando, ¿no? Bueno, pues la persona que me escucha no le parece que estoy hablando solo de lo negativo, sino que estoy hablando de lo que yo me conozco y de lo que he aprendido de mí misma, ¿no? Pues así con todo, total, que el mensaje que tú apliques tiene que estar apoyado en esto que decíamos de la venda de quién soy, ¿no? Introduciendo un poco de dónde vengo, mi objetivo, que ahí está conectado con mi pasión, cómo lo he demostrado en este área. Hablo de lo que yo quiero hoy, no de todo mi historial, sino cómo lo he demostrado hoy y por qué considero que soy el candidato perfecto para que tú me contrates, ¿no? Eso es muy importante. ¿Qué es lo que me diferencia? ¿Cuál es mi valor añadido? ¿No? ¿Cuál es mi competencia fuerte de la que me siento más orgulloso? ¿Qué es lo que más me gusta de mí? Es mi momento. No pasa nada porque hable muy bien de mí por una vez, está bien, ¿no? Cuando estás en un grupo de amigos y estás ocupando escena, pues a lo mejor estás apantallando a los otros. Pero cuando estás en una entrevista que es para ti, es que es el momento de decir, lo que más me gusta de mí es esto. Lo que la gente dice de mí es esto. Hay un a pesar de, pero lo estoy compensando con lo que os decía antes, ¿no? Con la fortaleza. Y después, una vez que hablas de esto, hablas de lo que tú piensas que puedes aportar en esa empresa, ¿no? Si esa empresa, la ventaja competitiva que tú aportas, si esa empresa te contrata, ¿por qué pueden ganar, ¿no? ¿Por qué pueden ganar contigo? Y pasas a la acción, no te muestras en absoluto prepotente, sino que al revés, te estás mostrando en la realidad, ¿no? La realidad y la humildad se encuentran en un camino y en un punto que es la verdad. O sea, esa realidad escénica y esa humildad es porque es verdad, si no, no me encaja, si no, no funciona, ¿no? Si no es que estoy dando demasiado ego y no es humilde, ¿no? Pero si yo te estoy diciendo cuál es mi verdad, pues no hay ningún problema, ¿no? Me vas a contratar, te voy a gustar. Bueno, pues lo mismo, ¿no? Entonces, cuando hablemos en nuestro elevator pitch, el reclutador quiere esto, que le hables de tus conocimientos muy sucintamente, ¿no? Relacionados con la experiencia, tus competencias y las que más te gustan, ¿no? Y ya está, y los logros y resultados. Con esto podríamos, como digo, levantar la mirada. En principio vamos a hacer la siguiente charla de Elevator Pitch en la siguiente sesión, con lo cual si quieres reducir esa parte... No, además ya lo dejo, porque lo que quiero son las preguntas. Aquí hay mucha información de vídeo que podríamos ver en otro momento o en otra tal, pero es importante... Bueno, si nos puedes pasar un vídeo, o sea, si tienes la ponencia con los vídeos incorporados, pues lo podemos facilitar si queréis alguno. Entonces ya está, yo ya con esto he terminado, porque ya lo siguiente es pasar a las redes, pero una vez que yo tengo claro quién soy, ¿no? Moverte en redes, que de esto no hace falta hablar, porque ya sabemos la utilidad y la practicidad que tienen las redes y las páginas de búsqueda de empleo, y tenemos los canales que podemos utilizar, ¿no? Como canales top para la búsqueda de empleo, canales que se siguen y que las empresas además consultan y visitan, y luego pues un paso más allá en Instagram si quieres, en TikTok, LinkedIn como estrella, y lo único que te queda es eso, despegar, lanzarte, hacerlo vida, ¿no? Creértelo mucho, porque es muy importante creer que lo que te has trabajado, si tú no estás, pues se queda sin hacer, porque eres una persona única, muy importante, y ya está. Muchas gracias. Pues muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta para hacer. Bueno, sí. En esa dificultad añadida que llega a lo más profundo de la mente cuando estás en un proceso, que si la edad realmente es un problema en ciertos sectores a lo mejor, y cómo cambiar esa actitud que puedes estar llevando internamente sobre esta creencia. Pues la edad es un problema en la medida que tú lo tienes, como una nube negra que te está siempre acompañando allí donde vas, ¿no? Y que lo único que tienes es la edad, porque si tú solo estás pensando en lo que temes,
al final no vas a lo que quieres. Es muy importante tener el punto del objetivo marcado por lo que yo quiero, porque los miedos nos están frenando. Y vas a una entrevista y además es que te muestras mayor. Yo este fin de semana hice un viaje, tiene que ver con tu pregunta, hice un viaje y había gente de todas las edades, ¿no? Y entonces una persona muy mayor me dijo: yo creo, Noemí, que este es el último viaje que voy a hacer. Y digo, pero a ver, se llama Paca, pero si yo no te he visto nada mayor. Y ella, sí, yo creo que es mi último viaje. Digo, pues tú misma, pero es que te he visto que has funcionado como el resto de la gente, o sea, que te has movido, y es verdad, una persona que tiene una limitación física. Si tú te lo dices a ti mismo, el año que viene no haces ese viaje, pero si tú estás pensando, tengo que conseguir, voy a eso, a lo que quiero, no a lo que temo, ¿no? Porque es verdad que los miedos nos frenan muchas veces, otras nos ponen en acción y dices, de ninguna manera, de eso nada, ¿no? Pero la edad, no sé, hay empresas que directamente no te llaman porque quieren un tipo de perfil junior más barato, ¿no? Con menos experiencia para formarle más. Y es verdad que el profesional senior siempre tiene ese hándicap, pero no te recomiendo que te hagas autosabotaje porque te sorprenderías. Yo tengo bastantes clientes a partir de los 50 que acaban trabajando, y además acaban trabajando, pues por ejemplo, en family office, como consultores, como asesores de empresa, o sea, cosas que ellos ni siquiera se hubieran planteado, pero es que la edad les da un valor que a una persona más junior no les da. Por tanto, es cuestión de saber estar en los mares azules donde se pescan peces azules, y no en los mares que están demasiado saturados y donde además tú ahí, pues es verdad que no encajas. No sé si has visto la película El becario, pero es muy graciosa, ¿no? Es de Robert De Niro, muy simpática, ¿no? Un señor muy mayor que empieza a trabajar en no sé si es una empresa de comunicación, pero con gente muy, muy joven y muy modernosa, ¿no? Bueno, pues es interesante, pero no pienses tanto en lo que tú temes, sino en lo que quieres. Y también, bueno, pues es verdad, hay que buscar asesores, ¿no? que nos ayuden a centrar el tiro, pero no tanto, o sea, no es tanto como nos creemos. ¿Alguna cosa más? Otra pregunta allí. Bueno, gracias por la ponencia, porque me ha parecido muy interesante. Me gustaría que quieres ampliar lo del círculo de oro, la parte del por qué, porque creo que es quizá un valor añadido cuando haces una entrevista. Creo que ha sido muy interesante, porque normalmente les vamos a intentar explicar cómo hemos aplicado esa competencia en nuestro puesto de trabajo, por ejemplo, pero la parte del por qué hacemos eso creo que es un valor añadido que es muy interesante, y si podrías ampliar mucho. Vale, porque el sentido del por qué es un por qué y un para qué, ¿no? ¿Por qué estoy en esta entrevista? ¿Por qué he estudiado esta carrera? ¿Por qué quiero hacer este tipo de trabajo y no otro? Porque conecta con mi pasión, con mi visión de la vida y con mis valores, ¿no? Entonces, de alguna manera, tú hablas de tus valores. Tú dices, yo soy una persona que le interesa muchísimo trabajar con gente, no me gusta nada trabajar no soy una rata de biblioteca, ¿no? Me gusta la gente, me gusta desarrollarme en entornos donde hay equipos y donde todos aportan ideas, ¿no? Porque mi principal móvil en la vida es la persona, por ejemplo. Ahí ya estás hablando de un porqué, ¿no? Me gusta muchísimo la naturaleza, soy de esa clase de personas, y ahí estás diciendo tu porqué. Soy de esa clase de personas que les gusta trabajar en ambientes multiculturales y, a ser posible, con un toque de, pues eso, de ecologismo o de medio ambiente, ¿no? Soy de ese tipo de personas. Hablas de cómo eres tú, de tu porqué, lo que te mueve en la vida. Yo muchas veces, para hablar de aunque lo vayas a hacer después, de tu discurso en el ascensor, yo suelo decir, a ver, empieza una frase con, mi pasión es tal, lo que me mueve en la vida es X, me mueve esto. Una de las cosas que me determinaron a estudiar y capacitarme como coaching fue ver que las personas están desaprovechadas en sus puestos de trabajo, ¿no? Bueno, pues así, que uno puede dar mucho más de sí y depende de él y solo de él, y yo estoy ahí pues para que lo vea, ¿no? Bueno, pues es hablar un poco de lo que te mueve en la vida, en realidad, ¿no? Pero enfocado más a la entrevista o también a la hora de hacer
También. En tu extracto de LinkedIn, en tu objetivo profesional del currículum y en tu entrevista siempre tienes que hablar de lo mismo, de tu porqué. Es lo que va a convencer. Bueno, pues muchas gracias. Siento tener que cortar todas las preguntas que tengáis y vamos a pasar a la otra ponencia. Muchas gracias, Noemí.